Muy buenos días a todos. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A los maestros que nos acompañan en sala, el maestro Jorge Agustín García García, el maestro Antonio Guerrero Guzmán y, por supuesto, a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Carlos González Bartel, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, maestro en administración por el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Ha tenido actividades en el sector público como asesor del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco. Fue encargado de la Dirección de Información Geográfica y Documental de la Dirección General de Planeación y Urbanización de la Secretaría de Desarrollo Urbano Jalisco. Dentro del sector privado, ha fungido como arquitecto en ejercicio libre en diversos proyectos arquitectónicos, urbanísticos y edificaciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente es director de proyectos de la empresa 3G Arquitectos, especialmente en proyectos ejecutivos. Tiene conocimientos especializados de software para el dibujo y el diseño de arquitectura, así como para el diseño gráfico, desde el año de 1987, utilizando AutoCAD, SketchUp, Atlantis, Revit, CorelDRAW, Photoshop, la suite de Adobe Design y otros diversos. Dentro de la Universidad de Guadalajara, tuvo el cargo en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño como coordinador de control escolar, coordinador de personal y jefe de la unidad de estudios incorporados. Dentro de sus actividades académicas, cuenta con una antigüedad dentro de la Universidad de Guadalajara de 38 años. Fue profesor por asignatura en la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara, profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y actualmente es profesor de carrera a tiempo completo, categoría titular C, adscrito al Departamento de Representación de la División de Tecnología y Procesos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Actualmente imparte los cursos Proyecto 2, Análisis de Proyectos de Espacio Arquitectónico, Configuración del Espacio Tridimensional a partir de la geometría descriptiva y geometría aplicada. También ha impartido diversos cursos de formación docente dentro del CUAD, entre muchos otros, SketchUp y modelación digital, desde 2006 a la fecha. Es presidente de la Academia de Computación del CUAD durante diversos periodos desde el año 1996. Ha sido encargado del Laboratorio de Técnicas de Representación, LABTER, del Departamento de Representación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y es miembro del cuerpo académico UDGCA 924, Expresión, Representación, Digitalización, dentro del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y dentro de sus textos publicados ha sido coautor del libro AutoCAD 2000 Nivel Básico, con Ernesto García González y Salvador Huitrón Romero, ediciones dentro del CUAD, Universidad de Guadalajara, y también coautor del libro AutoCAD 3D con el maestro Ernesto García González y Salvador Huitrón Romero, edición Trillas, México 2012. Y bueno, dentro de muchas otras actividades, este es un pequeño resumen del currículum de nuestro ponente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra Dalia. Gracias también pues por la invitación al departamento y a la academia a nivel básico para tratar de platicar un poco de un tema algo controversial en cierto sentido, como lo es el partido arquitectónico. Entonces, pues para hacer esto me voy a permitir compartir mi pantalla, pero en este caso, bueno, pues para cambiar un poco este asunto y no vernos tan acartonados, les voy a compartir un breve video que preparé previo como a manera de introducción. Si les parece, en este momento lo voy a presentar y vamos viéndolo.
Y en efecto, bueno, no es precisamente que tengamos el corazón partido, pero bueno, a veces sí nos pasa, pues, cuando estamos enfrentados al proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, pues, y es que es una de las muchas acepciones que tiene el partido o partir, que es el que se vamos de a otro lado, que así la está usando Sainz, es decir, que, bueno, doblemente, lo dice que se lo partieron en dos y aparte, pues, parte a no sé dónde. Y bueno, voy a permitir traerles ya en sí la presentación que estamos, que hemos preparado y que va a ser una ventana que a continuación la veremos. Maestra Ayla, ¿sí se está viendo? ¿Ya? Sí, maestro, ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Y sí, la pregunta de reflexión que podríamos iniciar luego de reflexionar un poco en cuanto qué es partido, qué es partir, también este partido arquitectónico es el punto inicial del proyecto arquitectónico. Y bueno, eh, específicamente hablando sobre el partido arquitectónico como tal, como adjetivo, eh, es el conjunto, podríamos decir dentro de las varias acepciones que hay, que es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar en papel, digitalmente, maqueta o por otros medios de representación, el diseño de una edificación antes de ser construida. Este es un concepto de el maestro Jorge García García. eh, También aquí tengo dos que por ahí también localizamos, que nos dicen que puede ser el esquema que sintetiza la solución de un programa arquitectónico basado en el concepto generador, dando origen a la organización de los espacios dentro del terreno elegido a una proporción sujeta a modificaciones con respecto al estudio de áreas. O bien, también puede ser la distribución proporcional y ordenada de los espacios de un diseño arquitectónico, proponiendo su forma integral por medio de imágenes mentales expresado gráficamente. Esto lo tomamos de un blog de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y dentro de los conceptos que me parecen más completos, tenemos el que nos da el maestro, el doctor, más bien dicho, Rafael Martínez Zárate, profesor de la UNAM, bueno, ya jubilado, muy especialista en estas áreas de la metodología de proyecto, quien se refiere a concebir al partido arquitectónico como la acción que lleva a cabo el arquitecto para organizar y disponer en una composición diversos espacios de objetos arquitectónicos que tengan una visión armónica, integral y totalitaria en su conjunto, pero que, además de cumplir con un requerimiento a una demanda específica, aporte una propuesta creativa. Y me parece completa esta forma de definir al partido, porque nos trae varias cosas que hay que subrayar y que ahorita en la exposición nos vamos a poder desarrollar. Una de ellas es de que tenemos que verlo como un todo, una visión totalitaria, por ejemplo. Es decir, tenemos que partir incluso de lo mayor a lo menor, donde los diversos elementos que existan, no necesariamente son espacios, son elementos arquitectónicos también, los vamos a tratar de organizar. Siempre pues buscando algo que armonice con sí y con el conjunto. Pero ahí está ahí la diferencia de la arquitectura, que no lo hacemos por un afán a per se de estética, sino que tenemos que cumplir con las especificaciones, las demandas, lo que nos lleve pues el proyecto arquitectónico. Y, y creo que esta frase que encontré por ahí del arquitecto León Leroy Soguer, curioso, un arquitecto que estudió la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO, que me pareció muy, muy buena como para reflexionar a propósito del principio. Y dice, él estaba sentado ahí frente a un papel en blanco. No había nada en él, tampoco en el papel, y todo estaba escrito. Y creo que esto nos lleva muy bien a entender el problema que tenemos casi todos los que nos enfrentamos, el problema del diseño, el que sea arquitectónico, gráfico, urbanístico, de que va a haber ese momento en que todavía no hay nada en un papel, no hay nada en un proyecto, está en blanco, y entonces es de que resulta que podemos tener ya casi todo
dentro de nuestro pensamiento, de nuestra idea, que es lo que más adelante vamos a ver que es el concepto arquitectónico. Ahora, ¿de dónde probablemente provino el término este de que le llamemos partido arquitectónico a esta actividad? Porque, bueno, ya lo vimos que el partido en sus muchas excepciones puede ser el que se refiere a dos equipos de fútbol enfrentándose, se puede referir al territorio judicial, los abogados lo utilizan, se puede referir a un partido político, pero creemos que es muy probable que esto haya sucedido, que algo que se desarrolló en las escuelas de bellas artes de París, en lo que eran sus ateliers, es decir, sus talleres de enseñanza de arquitectura, donde ellos ya estaban hablando del party. Y en estos talleres ya señalaban que como la idea central o la esencia de una edificación era el enfoque inicial o un esquema elegido para la solución de un diseño. Y este diagrama pues podía describir los ingresos, la volumetría, la jerarquía espacial, etcétera. No hay tanta información porque esto se comenzó a desarrollar desde el siglo XIX y todavía está bien entrado el siglo XX, y que no tenemos la referencia si realmente en estos talleres se abocaban también a previamente hacer procesos de investigación, procesos de metodología, para poder llegar a un concepto que se plasmara en unas gráficas, que era el party, en estos esquemas. No estamos seguros, pero probablemente sí haya sido, y si no, de cualquier manera, pues bueno, habría que decir que bajo ese punto de vista, como lo veían los talleres de París, un diagrama party era una idea traducida a un lenguaje arquitectónico, que bien, pues puede partir de una conceptualización o ser una respuesta inicial a una ubicación, la programación arquitectónica o cualquier otro tipo, pues, de condiciones. Eso sí, no necesariamente va a representar el proyecto como más adelante tiene que tomar las formas de plantas, elevaciones, secciones, detalles, isométricos, todo lo que ya pues conocemos. De alguna manera, este esquema, en favor de facilitar el maestro Jorge García, habla pues de estos niveles de cómo se desarrolla el proyecto, y que empieza pues con la idea central o el concepto, y aquí aparentemente lo sitúa en el party, basado en principios de diseño, y que eso nos va a llevar a tomar decisiones de diseño, y que eso van a ser al final pues las consideraciones de diseño que nos puede dar el marco de las oportunidades y las limitantes, ¿no? También, de alguna manera, podemos hablar de algún tipo de diagramas. Me estoy en cierta forma anticipando algo de lo que vamos a ver poquito después, pero creo que esto es bastante introductorio para que lo entendamos en el party relacionado con el partido arquitectónico, como lo entendemos el concepto hoy. Y que en este caso, pues podríamos hablar de diagramas que están basados en la forma, que donde vamos a tener que considerar la geometría, la composición, la escala, la estructura, el contexto. Los que hay basados en el flujo, pues muy relacionados con lo que llamamos realmente las vinculaciones, pero tiene que ver pues con el programa, tiene que ver con luz, tiene que ver con ventilación, tiene que ver con las propias vistas, y también tendríamos los que pueden ser basados en su dimensión, donde tienen que ver los factores del tiempo, de costo, de la posición, mapeo, parámetros, datos cuantitativos y bueno, todo lo que sea, digamos, de carácter dimensionable. Eh, Podríamos hablar, antes de desarrollar un poco más esto, del esquema metodológico básico que podemos tener para la resolución del problema arquitectónico. Por ello, desde un principio, el objeto arquitectónico, se debe plantear exactamente como un problema a resolver. Y para esto, y creo que desde proyecto 1, proyecto 2 y sucesivos, vamos a tender a desarrollar un programa arquitectónico donde tomamos en cuenta los aspectos del proceso básico del programa, como el resolver, bueno, para quién estamos trabajando, para quién estamos desarrollando el proyecto, los usuarios, estos qué hacen ahí, que van a ser pues actividades, que para poder realizar las actividades van a requerir elementos que son las necesidades, me refiero a equipos, me refiero a mobiliario, y que entonces los arquitectos les vamos a dar una respuesta a esas necesidades, que es el espacio.
Ese espacio, pues, para poder solucionar esto mismo, tiene que satisfacer un determinado rango de dimensiones, en tercera dimensión, largo, ancho y alto, en volumen, en espacio. Y al final, esta serie de espacios generados, pues van a tener interrelaciones, que es lo que nosotros llamamos ya las vinculaciones. Todo este aspecto, integrando también a que se debe llevar a cabo una investigación del todo el problema arquitectónico, y ahí es donde entra todo lo que quieran, lo técnico, lo humano, lo natural, lo físico, todo ese tipo de elementos, como se quieran desglosar, entran en este momento que puede ser incluso paralelo al que acabamos de relatar. Asimismo, bueno, vendrá el análisis del terreno, que es muy importante, como vamos a ver a continuación, conocer el terreno, entenderlo, conceptualizarlo, para poder al final del día tener un programa arquitectónico. Ese programa arquitectónico nos tiene que devenir necesariamente en una idea o una serie de ideas, que es lo que podríamos llamar que es la conceptualización arquitectónica. Ya esta idea viene siendo una síntesis de lo anterior, donde ya nos queda mucho más claro qué es lo que quisiéramos conseguir, aunque todavía no trazamos tal vez ni una raya, ni una línea, ni una maqueta, nada absolutamente, pero así con esto podemos dar paso, ahora sí, a empezar a generar el partido arquitectónico como tal vez lo concebimos hoy en día. Decía que pues que en las escuelas de Bellas Artes de Francia no está muy seguro, no se sabe bien a bien si realmente consideraban todo este apartado que estamos comentando, pero sin duda si no lo llevaban a cabo, sí lo tenían en cuenta, al menos en su mente, en sus ideas, para poder empezar a hacer ese partido arquitectónico, que necesariamente me va a llevar a un proyecto arquitectónico. Aquí no quise desglosar porque puede haber niveles, como en todo. Lo más probable es que el partido primero venga o pase por un anteproyecto o varios anteproyectos sujetos a modificación, a corrección, a retroalimentación, pero tenemos que llegar al proyecto. ¿Y qué va a ser el proyecto? Pues el proyecto arquitectónico, esto es, al final de todo, la solución a ese problema arquitectónico que nos planteaba ese objeto al cual le pretendemos otorgar una idea arquitectónica en un objeto que va a ser arquitectónico. Eh, Ahorita, como entrada, aquí tenemos una muestra de un partido arquitectónico, en este caso es del maestro Jorge García García, y que se ven las etapas, en este caso, progresivamente se va avanzando la idea, con las cual esta forma gráfica va cobrando una vida de llegar a una síntesis de la idea conceptual. Creo que la diferencia entre el número 1 y el número 5, pues ya es muy grande cuando ya estamos viendo incluso una forma tridimensional, incluso para llegar hasta acá en el 6 a una perspectiva. Pues ahí, por cierto, vemos dos gráficas ya reales, digo, para entender pues que esas ideas sí se pueden llegar a traducir en algo totalmente concreto como objeto arquitectónico ya construido, como es el caso que aquí estamos mostrando. Ahora bien, para llegar a este partido es necesario definitivamente que previamente llevemos a cabo un análisis metodológico, como el que ya escribimos, que esto sintetiza el programa arquitectónico y después, sí, definitivamente, tener la conceptualización abstracta del proyecto. Y así, de esa manera, es posible abordar el ejemplo del partido arquitectónico aquí mostrado. También aquí una reflexión de Peter Zumthor en su libro de Pensar en la Arquitectura, que me parece pues pertinente. Dice, producir imágenes interiores es un proceso natural que todos nosotros conocemos. Forma parte del pensamiento, un pensamiento asociativo, salvaje, libre, ordenado y sistemático en imágenes arquitectónicas, espaciales, en color y sensoriales. Y aquí mi definición preferida del proyectar. Me gustaría transmitir a los estudiantes que el método adecuado para proyectar es ese pensar en imágenes, ¿no? Y aquí Sumter lo aborda la imagen no nada más como una grafía, sino también hasta como una idea o como un concepto
porque sí, para poder trabajar en todo lo que hacemos, constantemente tenemos que estar generando todas esas ideas que se van a dar en esos flashazos de ideas que poco a poco vamos a ir asociando. Y en este caso sí habría que tratar de diferenciar un poquito que a veces se confunde el partido arquitectónico y pareciera una lucha contra el concepto arquitectónico, lo cual no es bastante claro, porque el partido arquitectónico es el que va a relacionar todos los elementos salidos del programa arquitectónico, llegando a una propuesta que sea gráfica, real y específica, es decir, una solución arquitectónica integral. Y el concepto arquitectónico es más bien de carácter abstracto, eso sí. O sea, el que sea abstracto no quiere decir que no lo expresemos también mediante esquemas o incluso textos, ¿no? Por ello, el partido arquitectónico es una acción del arquitecto que es tendiente a lograr una solución plástica adecuada del proyecto. Es la intención inicial de diseño, su primera propuesta compositiva de la idea de proyecto a realizar, donde pues, se plantea por primera vez el plano rector de cómo se va a utilizar el área de trabajo y cómo va a ser la distribución de los espacios en el terreno que se va a proyectar. Y efectivamente, o sea, de alguna manera, esta idea traducida en un partido va a ser los que nos va a dar el lineamiento, el plano rector de qué vamos a llevar a cabo. Y sí, y subrayado que lo vamos a relacionar con el área de trabajo que es el terreno. Ese terreno que no es uno solo, no hay dos, es el terreno y con ese es el con el que nos vamos a enfrentar y lo vamos a relacionar. Y entre otras cosas, por supuesto, también hay que buscar soluciones plásticas, además de las ya mencionadas que se supone que estaríamos llevando a cabo de situaciones de dimensionamiento, de vinculaciones y lo conocido. Y ahora bien, eso también pues lo entenderíamos como un punto de partida. ¿Para qué? Pues para ver exactamente en el terreno es cómo es que lo voy a utilizar. Entonces, de esta forma, ese terreno nos va a imponer la forma y la dimensión y, sobre todo, condiciona pues la solución del proyecto. Ya lo había mencionado desde hace el inicio, de que el terreno es el factor también que nos va a hacer el aterrizar en un proyecto que empieza virtual y va a terminar definitivamente de manera real. El partido, pues sí, lo podemos hacer a manera de esquemas gráficos, de hecho, pues lo que sería lo más lógico a propósito de imágenes que estábamos comentando, y que nos va a dar, o nos va a permitir también tomar decisiones de cómo es que geométricamente vamos a disponer de los elementos, cómo van a embonar, cómo van a armonizar, de cómo esos espacios van a hacerlo, pero al mismo tiempo son formas, y esas formas van a estar contenidas en ese terreno que es el limitante que tenemos. Pero ahora bien, el terreno no hay que entenderlo nada más como el puro límite matemático, gráfico, donde vamos a desarrollar. Es el terreno junto con todas sus relaciones desde las espaciales, desde el entorno urbano, las relaciones cósmicas, el Sol, claro que influye, las estaciones, toda la amplitud de lo que tendríamos que ver dentro del terreno y que por hoy escapa bastante, sería todo un tema de presentación, ver el análisis de terreno, que es sumamente importante y que podría ser también parte de los elementos como nos ayudamos a conceptualizar. Ahora bien, este partido arquitectónico definitivamente es una manera que estamos organizando. ¿Para qué? Para dar la coherencia con ese todo. Hay maneras que podemos organizar, ahí vemos algunos ejemplos que podemos ver, que la organización frontal, que la organización de esquina con esquina en formas, organizaciones de borde, organizaciones mixtas, es decir, es aquí donde buscando que el resultado sea armónico y totalitario, vamos a aportar una propuesta creativa funcional y que va a aprovechar todo el área del terreno
por supuesto. Hay que evitar las áreas residuales, las áreas no exactamente las que nos sobren, sino también las que residualmente a veces no las tomamos en cuenta o no las podemos considerar o se nos escapan, que eso es lo que hay que precisamente evitar. Y viendo desde un panorama muy amplio desde arriba, creo que así sería más difícil que se nos diera el escape de este tipo de situaciones residuales, por llamar de esta manera. Ahora, para poder hacer esas distribuciones geométricas en el espacio, en las formas, a través del partido arquitectónico, no lo hacemos de una manera desordenada, por supuesto que no. Una de las mejores guías que podríamos tener, pues son una serie de líneas que van a ser las rectoras, son virtuales obviamente, y que pues, podríamos manejar niveles como las principales, las secundarias, manejando directrices, envolventes, o sea, una multitud de elementos que nos van a ayudar estos ejes de composición, porque así lo son, como los que estamos viendo aquí ahorita en pantalla, y que al final van a reflejar precisamente organización, composición, y qué es lo que nos va a dar una coherencia, ¿no? A todo esto, ¿no? Esos ejes compositivos, pues también van a ser tomados en cuenta respecto al terreno. Ahí vemos algún tipo de ejemplo que el terreno con relación a cuál es su acceso, con relación a su topografía, desniveles, elementos, por dónde estamos obligados a lo mejor a tener un acceso, todo lo que pueda de alguna manera influir en que ese partido arquitectónico, estos ejes compositivos nos lo van a dar. ¿Por qué? Porque organizan, componen y jerarquizan los espacios de un proyecto. Eso también es sumamente importante, esta última palabra de jerarquizar, porque nos va a dar la importancia de unos u otros elementos. Siempre va a haber unos que sean los primeros, jerárquicamente hablando, y que poco a poco se va a ir armando toda esta configuración geométrica espacial, ¿no? Eh, lo que se trata es tener un resultado que sea armónico y que la distribución sea organizada al final para que este objeto arquitectónico esté adecuado y justo a su terreno. Otras maneras, por ejemplo, que a veces tenemos que ver es, bueno, las disposiciones, no exactamente tal vez con ejes rectores como los que hablábamos, sino de lineales. Muchas veces nos facilita, como tener, ahí vemos disposiciones lineales, disposiciones paralelas, las articuladas de manera radial, reticular, y todo esto, pues, es lo que nos da ese principio de orden que pudiéramos estar, pues, llevando a cabo en cada parte del proceso, ¿no? Que tenemos para el partido. Y nos lleva a la reflexión que ya le hemos mencionado del concepto arquitectónico, que pues es sí, el concepto es una imagen polisémica, o sea, que tiene muchos significados, pero muchísimos, y que va a ser un resultado de la acción de la investigación ya relatada en el proceso del diseño arquitectónico, también reflejada con todos los múltiples elementos de ver, de considerar los usuarios y sus necesidades, pero al final es una síntesis, pero realmente es una síntesis abstracta que ya nos va a ayudar a empezar a dar el orden, a dar la estructura, y que esto alimenta pues esa idea que va a requerir el proyecto arquitectónico. O sea, tenemos un concepto arquitectónico como el que estamos viendo ahí, a lo mejor eso nos parece como algo que amorfo, que no tiene la manera, pero no, probablemente el autor, y eso hay que resaltar, de que el partido arquitectónico a veces es muy personal. Si vemos los esquemas de Le Corbusier, hoy medio los interpretamos, pero realmente él los hacía para sí mismo, como ayuda, como parte del proceso, y generan al final ideas, ¿no? Por ello, y no es nada más hablar del concepto como arquitectónico llevado por dibujo, también nos podemos apoyar de textos, ¿no? Como estamos viendo ahí una libreta de apuntes de boceto de concepto y que nos va a ayudar. El texto no hay que olvidarlo, también es algo de apoyo que nos va a reforzar la propia gráfica que estamos manejando.
Este concepto arquitectónico de ahí es donde nos vamos hacia el partido arquitectónico, porque de esa idea abstracta, de esa idea intuitiva, es donde va a ir surgiendo con etapas, pues, de este proceso, ese partido arquitectónico, como vemos aquí en la gráfica, ese concepto, le aplicamos ejes de diseño, le aplicamos situaciones de composición, de armonización, y se va a ir traduciendo, pues, poco a poco en un partido arquitectónico que va a ir quedando como ya la imagen metafórica y sintética, que refleja, pues, nuestras intencionalidades ya rumbo a el proyecto, al anteproyecto arquitectónico, ¿no? Por definición, pues, este partido es el punto donde iniciamos las ideas que se materializan en lo que luego deberá ser un edificio. Esta evolución y la síntesis compositiva del concepto arquitectónico es el partido arquitectónico. Para ello, para elaborarlo, es necesario graficar la idea y creo que lo mejor es trabajar de manera esquemática todas las áreas funcionales. Pues, ¿cómo? Graficando, utilizando, ya dijimos, los ejes rectores de desarrollo, que ya pueden ser lineales, radiales, envolventes, y es justo cuando nos va a surgir esa representación gráfica de asociación de ideas. Ideas que van a estar interrelacionadas con cada una de ellas entre sí, con un todo, como ya dijimos, establecen las relaciones de jerarquía para llegar a esa imagen, pues, que es sintética y es total, totalitaria, que describe, pues, el concepto arquitectónico que se va a reflejar ya precisamente en el esquema del partido arquitectónico. Entonces, sería el partido la descripción gráfica de todo el conjunto de elementos que van a generar la idea central de la composición arquitectónica. Y esta manera de representar, pues, el esquema del partido arquitectónico. Por ello, pues, el partido es una herramienta de estudio, es una herramienta que la vamos a utilizar porque nos va a ayudar a la distribución, la organización y comprender cuáles son esos aspectos más focales de la composición arquitectónica, de una manera, pues, simple y clara. Creo que entre más simple sea, va a ser mejor para poder tener más lúcido, cómo estamos analizando y organizando, y damos esa visión global del proyecto. Recuerdo en ese entendido de que vamos de lo macro a lo micro, de lo mayor a lo menor, y probablemente también pueda esto prevalecer en el partido arquitectónico, es decir, podemos hacer definitivamente toda la idea, ese plan maestro, pero también podríamos desarrollar sectores, partes, como nos convenga, de subpartidos o partidos de un todo. Al final, pues, partir también es dividir. Entonces, en esta etapa, lo que resaltaría es que se está haciendo una interfase. O sea, una interfaz es algo manejable, o algo que podemos manejar entre nosotros como los proyectistas y la idea que estamos manipulando mediante gráficas o esquemas. Y eso nos va a permitir, pues, que se desarrolle la idea, que entendamos más el espacio y, sobre todo, vuelvo a subrayar, esa necesidad de ubicarlo perfectamente en lo que digo que un terreno virtual, como estamos viendo en la gráfica. Bueno, virtual en el sentido que lo estamos plasmando tal vez a escala, no es el terreno real, pero sí es el terreno virtual donde lo vamos a estar, pues, concibiendo todo esto, ¿no? Esto nos va a llevar a tomar decisiones de proyecto y podemos partir de lo más general, como que ahí se integren, donde definir las posiciones de ingresos, esos esquemas de cómo es la circulación, cómo es el flujo, cómo están las diferentes áreas respecto a su función, tomar en cuenta situaciones de abastecimiento, el estacionamiento, dónde están las áreas de servicio, qué es cubierto, qué es descubierto, las áreas verdes, en fin, etcétera. Todo, pues, lo que va a ser de los elementos del objeto arquitectónico a considerar. Por lo tanto, el esquema del partido arquitectónico viene a ser una representación gráfica esquematizada, donde nosotros sintetizamos las decisiones subjetivas, ideas y conceptos que se relacionan entre sí y que ya se habían definido previamente a través de la investigación y el procesamiento de la información, hasta llegar, pues, a eso, una síntesis subjetiva o el modelo conceptual de proyecto.
Así, ya algo lo había mencionado antes, estaríamos llegando a ese plano rector, el donde está esquematizado ya cómo es la ubicación, cómo es la distribución, cómo están armonizadas todas las partes de este proyecto, situado ya perfectamente en el terreno virtual. Podríamos usar otro tipo de esquemas. Por ejemplo, esquemas donde ya establezcamos esas redes de relación y jerarquización en el partido arquitectónico. Sí, huele a vinculaciones algo de esta manera, pero aquí tal vez abordado más desde el punto de vista de los flujos que nos van a dar esa interrelación entre las partes de nuestro programa arquitectónico. No hay una sola manera, pues, de poder esquematizar todo, dentro de un partido, pueden ser múltiples, ¿no? Probablemente esa relación y jerarquización nos lleve a esquemas ya de zonificación. Ciertamente, probablemente ya hubiéramos hecho la zonificación en una etapa previa, pero fue más bien de carácter abstracto, pero esa zonificación se tiene que llegar a traducir en una realidad, en un terreno. Como saben, hay en una serie de limitantes y de condicionantes para esto. Y así es que pues hay muchos esquemas, tipos de esquema que pueden usar diagramas, síntesis gráficas, tablas. Bueno, realmente sería cualquier cosa que nos vaya a permitir entender y que tengamos la noción clara de ese proceso. Por proceso va de un continuo de menos a más, de cómo vamos a distribuir los espacios, cómo van a estar ordenados y al mismo tiempo sin perder de vista, pues, esas interrelaciones funcionales. Eh, Esto también nos lleva a que es de interés y sobre todo particular de cada persona que proyecta, cómo es que vamos a graficarlo. Puede ser que ustedes utilicen la técnica que más estén conformes con ella, más a gusto. Yo uso lápiz, yo uso rotulador, yo uso lo que quieran y gusten. Pudiera hacerlo digital, pero creo que a veces aquí en esto es mucho más eficiente la mano porque es más rápida en actuar en esa idea de plasmarla. Eh, Otro ejemplo que vemos aquí a la derecha es un método de sustracción cuando separamos una parte del conjunto y forjamos, por ejemplo, cuadrados o más bien rectángulos y cuadrados, los podemos mover. Incluso, incluso una posibilidad es a veces de que tenemos nuestro dimensionamiento, calculamos áreas, las ponemos, las recortamos y podemos jugar una especie de rompecabezas dentro de los limitantes del terreno, ¿verdad? Y esto también nos puede ayudar a ser un poco más dinámicos en ese aspecto. No hay limitantes para las maneras como pudiéramos esquematizar al partido arquitectónico, ¿no? Resalto, y sobre todo a los que no apenas comienzan, no están con mucha experiencia en esto, de que el color definitivamente nos va a ayudar, no hay que tenerle miedo, que usar los rotuladores, bueno, aquí hay ejemplos con Prismacolor, con lo que se quiera, pues, creo que esos colores nos van a resaltar más las ideas. Y entonces establecer un código para nosotros puede ser muy adecuado de entendimiento para ir forjando esa idea, esa formación del partido arquitectónico. Por eso, como señalo aquí, pues no es pretexto el que tengamos poca facilidad para el dibujo, porque la esencia es pues que esos esquemas nos logren sintetizar ese concepto. Recordemos, tenemos elaborado el concepto arquitectónico de alguna manera y el partido es ese puente que nos va a llevar hacia el proyecto o el anteproyecto, si es que es antes. Entonces, hay que lograrlo sin pretexto. Aquí trasladamos brevemente una idea de evolución, un desarrollo de un partido arquitectónico que nos facilitó el maestro Jorge Agustín García García, que lo voy a ir pasando, que vean cómo va evolucionando la idea. Es muy personal también, bien, a veces solamente el autor sabe qué está pretendiendo hacer, pero es que está trabajando la idea. En cierto momento puede llegar y ya está en su idea general de concepto, generando imágenes ya bastante acercadas a la realidad objetiva tridimensional y pues se presta también como el maestro Jorge García, que tiene facilidad para hacerlo, pero no tiene que ver nada más con eso, hay que expresarlo, ¿no? Podemos ir llegando de lo mayor a lo menor, y de donde de repente ya se nos ocurren, que creo es parte de una idea de un partido, esos esbozos, bueno, ese ingreso, cómo va a ser,
esa parte volumétrica exterior, cómo va a ser. Entonces, un desarrollo que se van dando ideas. A lo mejor de aquí podemos pasar ya a maquetas que pueden ser reales o virtuales, que todo eso nos va a ayudar definitivamente, y aquí como estamos viendo, pues es todo el desarrollo de una idea de un partido arquitectónico. Es cierto, aquí ya bordeamos el anteproyecto arquitectónico, pero creo que era conveniente mostrarlo para ver cómo la idea realmente está evolucionando y está llegando a feliz puerto a lo que queremos. Y ojalá que esto, que es una idea un poco breve, que tratamos de no confundir mucho, no complicar tanto, es lo que creo que pudiera en este momento compartirles respecto a qué es o qué entendemos hoy, cómo realizamos el partido arquitectónico. Y hasta aquí yo quiero presentar, yo la palabra, Dalia, por si hay comentarios. Muchísimas gracias, maestro. En este momento les estará apareciendo a todos los alumnos para que no haya confusión con cuál es el foro. Lo voy a publicar en este momento. Viene la fecha del día de hoy. Y como todas las sesiones, ese es el espacio adecuado para hacer tus preguntas. No sé si en lo que los alumnos se animan a hacer el registro de sus dudas, alguno de los maestros presentes quiera hacer alguna aportación. No, yo ninguna, quedó muy claro, Carlos, muy buena exposición, muy importante, aparte creo que en un tiempo adecuado que precisamente los alumnos están realizando precisamente estos partidos, y creo que quedó muy claro. Aquí con mi grupo creo que está muy claro todo. Qué bueno, gracias, Toño. La idea era esa, no tratar de complicarnos tanto y ser un poquito más directo, porque hay mucho material y hay mucho que hasta pareciera contradecirse. Y lo trasladamos nosotros mismos estas dudas a los alumnos que hay. Y sí, la idea es ser lo más claro posible en esto. Muy bien, gracias. Contrario, Toño. No creo que por ahí anda. Le agradezco de paso a las aportaciones que me hizo el maestro Jorge García, que tiene un buen banco de todo este tipo de situaciones y que son bastante claras, y así también hacerle notar de que, bueno, buena parte de esta información que estamos comunicando la hemos tomado, la hemos visto del Pues yo doctor me Rafael quedo más que Martínez nada Zárate. con Ah, la Jorge. idea de que Creo que el maestro Jorge tiene un delay y aparte tiene prendido las bocinas y por eso se repercute, ¿no? Y no le entendemos muy bien, que digamos. Así es, sí, yo creo que, pues si quisiera el maestro hacer algún comentario, lo podría hacer por medio del chat y nosotros lo leemos para no tener pues este delay y esta repetición de lo que se está diciendo, ¿no? Los alumnos hasta el momento no han hecho aportaciones, pero también entendemos que es muy poquito tiempo, entonces vamos a dar de todas formas unos minutos para que puedan registrarlo, sobre todo porque también los que están desde Quad, pues me imagino que les va a costar un poco de trabajo hacer sus preguntas o que se suban o se carguen las preguntas, ¿no? Listo. Bien, la duda es, dice José, ¿el partido puede cambiar conforme avanza el proyecto o tenemos que quedarnos con la misma disposición inicial? No, por supuesto que es una duda totalmente válida, que yo también estimo que los propios profesores de diseño, de proyecto, nosotros mismos los provocamos, ¿no? Hay ocasiones bueno, a mí me pasó, ¿no? Que decía, oye, yo quiero 3 partidos diferentes de aquí a mañana o la semana que entra, y tal vez aquí no es el asunto de por peso, por cantidad, sino más bien por lo que estamos haciendo. Normalmente creo que lo que pasa es de que esa idea del concepto,
cuando estamos tratando de aterrizar ya gráficamente, que agarramos el escalímetro, que lo situamos, que es lo que habría que hacer, siempre nos van a surgir alternativas. Y desde ahí empezamos a tomar decisiones. Y es muy probable que nos inclinemos más por una que obviamente no está acabada. Y que entonces va a venir el proceso, maestra Dalia, de todo lo demás, como lo pregunta aquí José, ¿se llama el muchacho? Y sí, o Así es, sea, José. José, es de que va a ir evolucionando, o sea, porque se van a ir agregando diferentes tipos de esquemas. O sea, el partido arquitectónico no es únicamente como la división de espacios. O sea, tal vez por cuestión de amplitud no lo mencioné, pero también podemos hablar de esos esquemas de partido usando a veces alzados, usando secciones. O sea, entonces no es un partido, realmente es un conjunto de elementos que van a ir y que no deben ser limitantes, al contrario. Entonces, no, José, yo creo que más bien lo que uno debe estar, no es por la cantidad, sino por, ahora sí que es la calidad, pero en sentido del desarrollo. Entonces, sí, el partido arquitectónico va a evolucionar. De ahí, por ejemplo, la muestra que poníamos del maestro Jorge García, que pues ya les mostramos hasta las fotos de cómo quedó el edificio, o sea, pues hay una evolución. El propio partido, pues también se va a desarrollar, ¿no? No sé si más o menos esté clara, maestra, dale la respuesta. Sí, maestro, totalmente de acuerdo. Quisiera hacer la aportación o leer la aportación del maestro Jorge. En chat nos está diciendo, tengo problemas de audio, que ya vimos. Y dice, solo felicitar al arquitecto Bartel, me quedo con que el partido es personal y que se tiene que estar graficando continuamente para poder descubrir lo que sucede en ese proceso. Justamente lo mismo que mencionamos, maestra Elia, que es un proceso, precisamente, entonces no se queda como está. O sea, a veces uno está muy feliz cuando uno, ya conseguí el partido. No, pues espérate, porque faltan muchas más cosas que las vas a ir desarrollando. Entonces sí, es un proceso, es un continuo, ¿no? Y que si hay, ahí es donde me queda por eso la duda, que si de veras los franceses del siglo XIX tomaban en cuenta todo lo que hoy tenemos que soportar, digo, soportar en el sentido de que le vamos a dar lo suficiente para complacer, no nada más en darle el espacio suficiente y darle la plástica, que creo que en el siglo XIX era más un factor que otras cosas que hoy ya vemos, condicionantes ambientales, condicionantes de equipos. O sea, yo creo que en el siglo XIX yo no veo, no sé, a Benito Juárez que tuviera una computadora en su escritorio, o sea, no iba a haber problemas de ese tipo, pues, o sea, bueno, se ha venido complicando todo este proceso, que son aspectos también que vamos a llegar, pues, a considerar. No hay límites, pues, en lo que, pero sí, sobre todo yo recalcaría de que hay que buscar, como por ahí en cierto momento dije, lo más simple que sea posible. Porque la idea hay que trabajarla de esa manera. Sí, conforme sea el proceso, la iremos detallando, pero si iniciamos de la manera más simple, esas ideas creo que van a tener un mejor desarrollo. Muchas gracias, maestro. Luis nos pregunta, mencionó también la parte de vinculaciones. En este caso, si yo al momento de ya estar haciendo mi planta arquitectónica decido cambiar un espacio, tengo que regresar y modificar o corregir todos mis diagramas, incluido el partido. Bueno, siempre a veces hay descubrimientos desafortunados, ¿no? Ojalá que esos descubrimientos de algo que no consideramos no llegue cuando ya estamos en obra. A todos nos ha pasado. O sea, no vi tal cosa y demás. No, pues para eso es el partido y para eso es todo el desarrollo. Sí, sin duda tendríamos que modificar. Sí es obvio que si llevé a cabo todo el proceso que ahorita no detallamos, todo el proceso del análisis de los usuarios, las vinculaciones, hay errores, pues precisamente el partido es el lugar donde las vamos a encontrar y tal vez podamos solucionarlos, porque, bueno, al menos yo a mi grupo yo les comento que las vinculaciones es una parte no utópica, pero sí lo deseable. Es muy difícil a veces llegar a cumplir todo lo que estamos trazándonos, porque es obvio que vamos hacia la máxima de obtener lo más adecuado. Pero hay ocasiones que no se puede, entonces cuando hablamos también de jerarquización, pues déjame ver que sí es posible realizar de manera lo más satisfactorio y que no. Entonces ahí el partido es el que va a someter a la prueba de la experiencia las ideas, o sea, el concepto que
que tenemos. Es la prueba máxima, y sí, por supuesto, se debe de cambiar, pues sí, claro, lo detecto, lo encuentro ahorita, qué bueno que no llegaste a la hora de la obra, sí nos ha pasado. O sea, no, es lo deseable. ¿A maestra Ale no le ha pasado eso alguna vez? Sí. Sí. No tan grave como no poder corregirlo antes, pero sí, claro. A veces, sobre todo al principio, cuando uno está iniciando, como dicen, haciendo sus pininos o echando a perder se aprende. Como que hay cosas que no se identifican y la primera vez que uno se enfrenta a esa etapa de ya la obra, de la ejecución, pues sí, surgen de repente cosas que uno no vio y que ya con la experiencia va uno perfeccionando, ¿no? Y que yo les digo siempre a mis alumnos, hay que cambiarlo, hay que buscarlo, hay que seguir analizando, porque ahorita son líneas, ahorita es lápiz y papel, pero ya cuando estén ya en la ejecución, en esta etapa final, pues ya es dinero, ya es material, ya son horas de trabajo. Entonces, pues sí, mejor, como dice el maestro Carlos, seguir revisando, avanzando en el proceso para no tener que llegar a descubrir ese error en la obra, ¿no? En la ejecución. Aún así, maestra, a veces hay detalles que quedan fuera de nuestro control. Ahorita Sí. pongo de ejemplo el edificio de Félix Aceves, que está por López Cotilla, que general San Martín, no me acuerdo. Ahorita muy bonito edificio con concreto aparente como le gustaba a él, y que las siglas del edificio era el EL. Y entonces él la planteó en un sentido, porque cuando hizo el proyecto la calle iba en ese sentido, pero resulta que le cambiaron el sentido de la calle a la fecha. Entonces cuando uno va al sentido de la calle lo ve al revés. Entonces, bueno, ahí sí yo creo que ni con el mejor análisis podemos convertirnos en adivinos para ese tipo de situaciones. Las puede haber, o sea, no asustarnos, digo, por mencionar un ejemplo muy banal este que les comento. ¿Había otra pregunta? ¿Me sale? Sí, maestro, aquí tengo una más. Jorge nos dice, ¿es posible presentar la planta arquitectónica sin tener que haber pasado por el partido? Es posible. No, pues yo creo que es tan posible como que hay gente que hace un trazo en la tierra, tipo Vaca Innovation, y construye sus casas. O el clásico maestro de obras. No, pues sí se puede, de que se puede, se puede. Que sea un buen resultado, pues obviamente que no. O sea, y eso a veces es una tendencia que se presenta actualmente, no nomás por el hecho de la planta arquitectónica, decir eso, no, porque con recursos digitales disponibles que hay ahorita, le hace Revit, por ejemplo, donde casi nos da una situación de tendiente a tener ya un acabado. Ya Revit casi nos forza que ya sepamos dónde va a estar el apagador y todavía no tenemos concebida la idea general del plan maestro. Entonces, ese tipo de cosas sí emocionan, pero también nos distraen. Entonces, bueno, no es que no deba ser el que haga no, haga una planta arquitectónica, sino además, no, es que es pues parte de un proceso y que la idea no es que va a salir lo mejor, pero sí vamos a garantizar mejores resultados porque es un proceso. Entonces, ahora, quisiera yo también, porque la segunda pregunta que le comentan que hablan de planta arquitectónica, reitero, el partido no necesariamente es solo una planta arquitectónica. O sea, es un conjunto, es un todo coherente y ahí van los lados y van las tridimensionalidades y va otra cosa. Sí, ya sé que está complicado, pues quisieron muchachos estar en arquitectura, pues por supuesto que es una de las estrategias de entendimiento que menos nos comprenden los arquitectos. ¿Cómo lo hacemos para poder estar en todas esas partes? Y se desarrolla, no se nace con ello, creo que no se nace, habrá que desarrollarlo y presente el partido arquitectónico y todo lo anterior del proceso es lo que nos va pues ayudar, ¿no? A soportar más este proceso. Entonces yo sí les sugiero que contengan sus ansias de novillero, como dicen en el argot taurino, o sea, ya se quieren aventar así nada más, no creo que sea lo más adecuado, creo que los maestros del nivel básico, sobre todo el proyecto 1, me parece que son muy conscientes de eso y los tratan de conducir. Y sí, efectivamente a veces hay un ánimo pues desbordado que yo ya quisiera estar haciendo planos ejecutivos y no, o sea, definitivamente tenemos que entrar dentro de todo de este proceso, maestra Dalia.
Muchísimas gracias, maestro. Dentro del foro ya no tenemos más que agradecimientos. Varios alumnos están expresando que muchas gracias por la sesión del día de hoy, que sí se les han aclarado varias dudas. Entonces, no sé si el maestro Antonio, que también está con grupo ahí en Quad, que yo me imagino que puede pasar lo mismo que con el maestro Jorge por el tema del internet, quisiera expresar alguna duda o comentario de sus alumnos. No, Dalia, muchas gracias también, Carlos. Creo que quedó muy claro. Sí quedaron algunos pequeños detalles, pero las mismas preguntas que hicieron, las otras personas ya lo aclaramos, ¿no? Ok. Pero y gracias, gracias. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias también al maestro Jorge, que lamentablemente pues tuvo problemas con la conexión, y sobre todo a nuestro ponente, maestro Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es de gran ayuda que profesores como ustedes pues nos puedan compartir y se puedan aclarar de repente este tipo de problemas que se presentan en el aula, ¿no? Entonces yo creo que sin tener más preguntas en el foro y siendo las 12:06, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Le agradezco sobremanera, maestro, que nos haya acompañado. Contrario, gracias, maestra Dalia, y a sus órdenes, y hasta pronto, esperemos.